Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Edgar Mena, que nos va a dar el consentimiento informado, para lo cual voy a proceder a leer. Yo, Edgar Mena Pasa, de 44 años, acepto de manera voluntaria participar en la realización de la entrevista sobre la educación sexual integral en la escuela. Dicha entrevista será realizada por la señora Lupe Huancachalco de la Facultad de Psicología de la Universidad Continental. La evaluación será solo con fines académicos. Se me ha informado que las condiciones de la entrevista son las siguientes. Para la entrevista se habilitará la cámara, la información será usada solo para fines académicos. Arequipa, 16 de abril del 2023. ¿Nos da el consentimiento informado, Edgar? Sí, doy mi consentimiento. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué opinión tienes acerca de la educación sexual integral en las escuelas? Bien, yo pienso que en este tiempo que la ciencia y la tecnología y los medios han avanzado bastante, los estudiantes pues están inmiscuidos en las redes sociales y en las redes sociales existe un montón de información. Y pienso que hay veces, si no tiene un apoyo o alguien que la pueda guiar para que pueda tener un conocimiento exacto de esa información, que a veces lo toman de otra manera, entonces yo pienso que es muy importante la educación sexual en los estudiantes y en todos los centros debería de haber. Como más antes creo que había un curso que decía siempre educación sexual, si no me equivoco, ¿no? Pero ahora ya no hay. Pero yo pienso que sí, es muy necesario porque creo yo, también, esto es para que tampoco cometan errores, pues, ¿no? Entre estudiantes, ¿no? Y con el alcohol y todo lo demás, a veces suele pasar. Y por eso yo pienso que es muy importante, ¿no? Que se debe de dar, se debe de enseñarles también, ¿no? Las partes más importantes y necesarias, ¿no? Todo también, ¿no es cierto? Pero sí lo necesario para que ellos se puedan también cuidar o protegerse de todas las enfermedades también que esta acarrea, ¿no? Yo pienso que sí, Muy bien. que es Segunda importante. pregunta. ¿Crees que la educación sexual integral sería útil para los estudiantes? ¿Por qué? Útil, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque ya a esa edad, más que todo ya en la secundaria, que es en caso, ¿no? Yo enseño en la secundaria, que ya pues están en ese mundo ya los chicos. Yo pienso a partir de los 12, 11 años, ya por por el desarrollo que ellos también tienen, ya están en ese mundo. Entonces yo pienso que sí es útil, muy necesario. No, tendríamos que enseñarle por lo menos los métodos, ¿no es cierto?, para que se puedan cuidar. Y esto que también acarrea en este mundo que hay todo tipo de enfermedades prevenerias, ¿no? Entonces es necesario para mí. Sí, sí es útil. Muy bien. Recuérdate, Mena, que estamos hablando de todos, o sea, inicial, primaria, secundaria, superior, o sea, es una, en todo el sistema educativo. En ese caso, yo pienso que en la primaria, bueno, en las grandes ciudades, hablando de inicial, bueno, podría ser cosas básicas, ¿no? En primaria, algo lo necesario. Y en la secundaria, sí, ya yo pienso que se debería tocar de manera prioritaria, ¿no? Porque ellos ya están en esa etapa, ¿no es cierto? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Crees que la educación sexual debe ser responsabilidad de los padres o de la escuela? De los padres, porque la mayor cantidad de horas que pasa el estudiante está en la casa o con sus familiares. ¿Cuántas horas está en el colegio? Son 7 horas nada más. Y en las 7 horas nosotros los docentes enseñamos pues, los cursos que nos han encomendado, dentro de los cuales 1 o 2 horitas será, a la semana será 4 horas, ¿no? En el caso del curso creo que es de PCC, ¿no es cierto? O en tutoría, que solemos comentarles a veces cuando es necesario. Pero es de los padres, no necesariamente de los profesores. Muy bien. ¿Crees que la educación sexual en las escuelas tiene como objetivo animar a los estudiantes a ser sexualmente activos o simplemente brindarles información que les permita tomar decisiones informadas? Brindarles información,
como le digo al estudiante, ya conoce. Cualquier estudiante tú lo preguntas a ver con relación a ese tema, creo que ellos ya se lo saben todo, porque la información es libre en Internet. Entonces ellos ya están inmiscuidos en ese tema. Creo que más que un docente, saben incluso los estudiantes. Entonces yo pienso que nosotros los docentes, nosotros deberíamos en la escuela, ¿no es cierto?, brindarles información para que no cometan errores. Por ejemplo, la pastilla del día siguiente, ¿no es cierto?, no lo van a usar en cada momento. Eso solo se les puede usar 2 veces al año, o 3 a lo mucho, en casos de emergencia. Pero si no tienen esa información adecuada, ellos lo van a usar en cada momento. Y eso acarrea también un problema para ellos, ¿no? Porque como dicen los entendidos en esta materia, si le das en exceso hace daño, ¿no es cierto? Y les va a hacer daño pues su propio cuerpo. Entonces nosotros tenemos que brindarles la información necesaria y objetiva, por supuesto. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Crees que la educación sexual integral en las escuelas debe incluir información sobre el placer sexual? Mm, yo pienso no, del placer no. ¿Por qué? Porque eso ya van a descubrir en el momento que vean, ya van a tener un poquito más de edad, ¿no? Del placer no, pero de la información sí deberían de saber. ¿Por qué? Porque para que no cometan errores, ¿no? Pero del placer todavía no. ¿Por qué? Lo primero que se necesita es que el estudiante que esté instruido con sus estudios, ¿no? Si van a descubrir el placer, esto ya lo van a tomar de otra manera, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que del placer no. Ya, muchas. A ver, la sexta pregunta. ¿Tienes alguna preocupación acerca de la educación sexual integral en las escuelas? Y si es así, ¿cuáles son esas preocupaciones? Las preocupaciones, a ver, si fuera así, yo pienso que sí, porque que no lo tomen como si fuera, a ver, rutinario o yo podría decir promiscuo, ¿no? Porque se ven en algunos estudiantes que ya han empezado con esto, son muy promiscuos. Tienen una pareja, tienen otra pareja. Eso se lo escucha a los estudiantes, esto yo no lo digo. En un colegio como yo estoy, cuando tú conversas así, de tú a tú con los estudiantes, eso es lo que suelo hacer yo, ellos te dicen, ya, pues, profe, te dicen, ¿no es cierto? Un choque y fuga, ya está, ¿cuál es el problema? Con tal que no lo embaraces. Bueno, en otro sentido lo dicen, ¿no? Con otras palabras, pero lo dicen así, no hay ningún problema. Y si ella quiere, pues quiere, ¿no es cierto? Así. Entonces, yo pienso que se debe tener un poco de cuidado en ese aspecto. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿no es cierto? Muy bien. Séptima pregunta. ¿Crees que la educación sexual integral en las escuelas debe ser obligatoria u opcional? A ver, yo pienso que debería ser opcional. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que todavía no están metidos en ese tema. Están preocupados en lo que les corresponde, el estudio o preocuparse para el futuro, ¿no es cierto? Y pocos. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer fácilmente quiénes están en esa etapa, ¿no? Es fácil de ver. Entonces, para mí que debería ser opcional. El estudiante que todavía que no quiere saber, bueno, ya, enséñale lo básico, pero no todo, ¿no? Y al que ya está metido en ese tema, ¿no es cierto? Al que ya lo practica, ya tienes que darle la información necesaria, ¿no es cierto? No sea que de un tiempo a esta parte va a aparecer con alguna enfermedad, va a aparecer con algún problema, ¿no? A ellos sí, pero a todos no, ¿no? Tal vez con eso, como alguna vez me han dicho a mí en un colegio cuando yo le dije, ¿no? ¿Sabe qué, señores estudiantes? En una reunión de padres de familia me dijo, yo le dije, ¿sabe qué? A sus hijos ya deben enseñarle, pero los papás me decían, pero no, ¿no es cierto? Tú estás incitando a que ya puedan practicar, me dijeron, ¿no? Entonces, yo pienso que debe ser opcional. Eso sí, hay que enseñar a los chicos que ya están en ese mundo. A Claro. ellos sí, necesariamente. Pero a los que todavía no, hay que darles su tiempo, porque todas las personas no aprendemos de la misma manera, o nuestro cuerpo tampoco se desarrolla de la misma manera. Todos somos diferentes. Nos va a tocar ese momento, a todos. Pero ya a los que les ha llegado, ya enseñarles. Y a los que todavía no, que sigan viviendo su mundo, que sigan siendo niños, que sigan siendo adolescentes, ¿no es cierto? Que sigan siendo púberes, ¿no es cierto? Porque lo vamos a adelantar también en ese tema. Entonces tendría que ser opcional. Muy bien.
Pregunta número 8. ¿Crees que la educación sexual integral en las escuelas debería ser impartida por los profesores o por profesionales externos? Han venido profesionales externos y se han ido de frente al tema. Entonces, lo que se debería hacer a los profesionales que vienen, por ejemplo, de los centros de salud, decirle que no toquen de frente el tema. Como dice, por ejemplo, una señorita que ni siquiera sabía qué es el condón. Ya, de frente este es el condón, tienes que hacerlo usar aquí, ¿no es cierto? Así, pues yo pienso que se debería de capacitar. Yo sé que los profesionales externos, como las enfermeras y otros que están en ese mundo, ¿no es cierto? O las obstetrices, saben muy bien el tema. El problema es que no saben llegar al estudiante. Y hay que tener cierto cuidado tampoco, también, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, nosotros los profesores sí conocemos el tema, pero de manera somera, ¿no? O sea, no conocemos muy bien. Claro, con nuestras experiencias y otro, podemos decir, y el profesor suele llegar también. Entonces yo pienso que debería ser con los profesionales externos, pero que se les capacite un poquito más cómo llegar al estudiante, porque no lleguen, son más fríos, ¿no? Creo que esos profesionales son más fríos y nosotros somos un poquito más cálidos, vamos a decir, ¿no? Solemos llegar al estudiante. Pero es necesario que sean profesionales que sepan del tema. Nosotros podemos cometer errores, ¿no? Yo puedo decir de mi experiencia, pero ellos sí saben, ¿no? Cuáles son los métodos correctos, ¿no es cierto? Ellos sí, pero nosotros no, no en su totalidad, podría decir. Pero yo pienso que tienen que ser profesionales externos. Ya, muy bien. Pregunta 9. ¿Crees que la educación sexual integral en las escuelas debería estar adaptada para diferentes grupos de edad? Sí, necesariamente. Yo digo que sí, necesariamente. Por eso está hablando, ¿no? Debe ser paulatino, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un salón de quinto hay estudiantes de 15, hay estudiantes de 16, hasta de 18 años, ¿no? Ahora, si hablamos de iniciar prima, igualito, ¿no? Entonces yo pienso que decir debe ser adaptado. Sí, tiene que ser adaptado, necesariamente. No lo vamos a decir con uno de primaria, ¿sabe qué? Para tener hijos tienes que ser de dos personas, así, no tienes que, tienes que decirle de otra manera, ¿cierto? Entonces tiene que ser de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad. Y de acuerdo a, también como yo estaba diciendo, de acuerdo a lo que ya está en ese proceso. Algunos hace rato ya están, pues, ¿no? Por no decir otra cosa. Sí, tiene que estar adaptado por la edad. Tiene que ser de acuerdo a la edad. Muy bien. Décima pregunta. ¿Crees que la educación sexual integral en las escuelas debería enseñar acerca de temas como la igualdad de género y el respeto hacia la diversidad sexual? A ver, ahí sí vamos a tener muchos, para mí, igualdad de género, no sé qué lo llaman igualdad de género, pero ya, de lo que yo sé, ya hay varón y mujer, ¿no es cierto? Suficiente, ¿no es cierto? Para, bueno, así nos han enseñado a nosotros. Bueno, a ver, porque a esa edad de, más que todos los adolescentes, yo siempre le digo, se están definiendo a dónde se van. Podría decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la etapa donde tú te sientes bien, ya, a ver, ¿cómo podría explicarte? Yo casi no estoy de acuerdo con la igualdad de género, ¿a cuál? Opciones sexuales, ¿a cuál? ¿No es cierto? ¿Varón, varón? ¿Mujer, mujer? ¿O algo así? ¿A eso se refiere la pregunta? Bueno, igualdad de género es que tanto varones y mujeres pueden hacer lo mismo, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Más que todo va en contra de lo que es el machismo, ¿no? Que las mujeres deben cocinar, solo las mujeres deben estudiar carreras de letras, ¿no? La igualdad de género es que puedan hacer los mismos roles, ¿no? El varón también puede cocinar, puede vestirse de rosado, ¿no? Y no porque sea vestido de rosado sea un maricón, ¿no? Eso es igualdad de Ah, género, que los dos, tanto el género masculino y femenino, puedan cumplir los mismos roles, ¿no? Los mismos derechos, los mismos deberes. Eso es igualdad de género. ahora, ahora, si lo pones así, ya, pues no, sí, se tiene que enseñar, es obvio ya, ¿no? Incluso esto creo que ya hace mucho tiempo se ha tocado ese tema, ¿no? Que de ambos sexos, tanto varón y mujer, ¿no es cierto? Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas oportunidades, tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? Salvo que los varones no podemos tener hijos, ¿no? Ujú. Claro, podemos ayudar, no podemos tener.
Claro, eso es muy necesario para que se puedan respetar entre, entre de ambos sexos, ¿no es cierto? Necesario. En las instituciones incluso esto se debería dar desde inicial, bueno, entre niñitos ahí, que se tienen que respetar. Y en la primaria y mucho, mucho más en la secundaria. Y eso sí es necesario. Si hablamos de, en ese término, yo pienso que sí es necesario, que se tiene que enseñar en el colegio. Y siempre incidir que los padres también puedan educarles a esos hijos. Claro, eso no va a pasar en el caso de la casa. Pues vas a encontrar con papás que son evangélicos, papás que son, no sé, adventistas, van a ser otros, ¿no? Y ya pues en la religión no es así, ¿no es cierto? En la religión siempre van a decir, ¿quién está adelante? ¿Quién está en la cabeza? ¿Quién es la cabeza del hogar? El padre, ¿no es cierto? El varón. Eso lo dice la Biblia. Pero en el colegio sí tenemos que incidir bastante. Esto debería enseñarse en el colegio. Si lo tocas de esa manera, la igualdad de género. Yo pensé que era de otro lado, ¿no? Varón, varón, mujer, mujer. Pero si es así, tú lo dices, varón y mujer, o sea, solamente de dos sexos, no intermedios. Bueno, con la disculpa del caso, sí es necesario, se tiene que enseñar en el colegio. Como te digo, esto debe ser, esto más bien se debía enseñar en el colegio. ¿Por qué? En la casa, como ya dije, tiene otras maneras de pensar, otras religiones, entonces no va a ser posible, ¿no? En la gran cantidad de familias, porque yo estuve en un colegio y la mayoría eran adventistas, evangélicos y todo lo demás, ¿no? Y venían con esa mentalidad que la mujer es después, el varón es antes, ¿no es cierto? Pero en el colegio tenemos que enseñar pues, lo que es real, ¿no? Lo que debería de ser, ¿no es cierto? Si queremos cambiar como sociedad también, ¿no? Claro, y en cuanto al respeto hacia la diversidad sexual, respetar a los trans, a los homosexuales, a las lesbianas, al grupo LGTB, etcétera. Mm, bueno, a ver, claro, yo no estoy en contra ni a favor de ese tipo de personas, ¿ya? Pero, claro, si le decimos que se tiene que respetar su opción y todo lo demás, bueno, es necesario también, pero hay un pero, ¿no? Casi no ocurre mucho en nuestra realidad, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, casi no hay, no existe, muy poco. Ahora, si tú te vas a una ciudad grande, ahí sí vas a encontrar, ¿no? O tal vez lo escondan, ¿no? Pero sí, para que todos tenemos que respetar, en sí todos tenemos que respetarnos como seres humanos, ¿no es cierto? Somos seres humanos, racionales, pensamos, ¿no? Entonces yo pienso que sí tendríamos que respetarnos entre nosotros, al margen que tengan las opciones que tengan, ¿no? Eso, si debería enseñarle, me vas a decir, yo pienso que sí, los docentes siempre hemos tratado de decirle a los estudiantes de que tiene que haber respeto entre ustedes, por más que el otro, su compañero, se vista mal o se vista bien, o le gusta pintarse el cabello, tienes que respetar. Y ahora, si tiene otras opciones, también. Pero yo pienso que no debemos incidir también a que opten por esas opciones. Eso sí, no, en eso no estoy de acuerdo. Muchas gracias, Mena. Muchas gracias por la entrevista. Ok, ok, ha sido un gusto. Sabes que Mena